Le pregunto de entrada qué razón tendría Israel para disparar contra civiles que están esperando comida. Bueno, en realidad no hay una explicación muy clara de qué es lo que sucedió. Hay debate si fue una estampida, si fue una masacre. El hecho es que hay más de 100 muertos. Algunas noticias dicen incluso entre 112 y 121 muertos. Y realmente lo que estamos viendo es una anarquía completa en el territorio de Gaza. No hay gobierno, no hay instituciones, no hay territorio, pero sí hay presencia clara militar israelí sobre la zona. Y en ese contexto, si bien se reconoce la necesidad y la importancia de Israel que se defienda de los ataques terroristas de Hamas, pues en realidad aquí ha habido un exceso de muertes y de maltrato a los civiles que la masacre de hoy pone un punto aparte frente a lo que ha venido sucediendo. Además, en una situación muy difícil, civiles reclamando o pidiendo, solicitando ayuda alimentaria en una situación de indefensión. En este contexto, pues Rosa, creo que lo que hay que subrayar es que se pone en entredicho cualquier posibilidad de acuerdo de la tregua que se venía negociando con Hamas, y esto pone contra las cuerdas también al gobierno de Biden. Pues analicemos precisamente estos dos ángulos. Empecemos por el gobierno de Joe Biden, ¿no?, que ha pedido de momento respuestas a Israel. Le pregunto hasta dónde puede Estados Unidos mantener este apoyo que parece inquebrantable, ¿no?, al ejército israelí, al gobierno israelí, en su ofensiva contra la Franja de Gaza. Pues la verdad es que desde finales de octubre el secretario Anthony Blinken ha venido solicitando cuidado con los civiles, digamos, tener una cierta precaución en las respuestas militares, etcétera, pero la verdad es que los hechos han desbordado cualquier precaución, y en este contexto, pues Biden además está empezando a sufrir una factura muy importante, digamos, cobro muy importante en su campaña presidencial, y es todos los norteamericanos de origen árabe que han ya pasado un voto de castigo en las recientes primarias en Michigan, y obviamente lo pone contra la pared frente a una especie de política exterior en el conflicto palestino-israelí que pareciera no estar funcionando, toda vez que Netanyahu no está de acuerdo con el plan propuesto por Biden y por el gobierno demócrata, y Netanyahu pareciera estar apostando por una radicalización del conflicto que lo mantenga él en el centro del poder dentro de Israel. Precisamente, ¿no?, si Biden no está logrando, a pesar de su discurso público, frenar esta ofensiva israelí y esta matanza de civiles, usted hablaba de un punto y aparte, pero ¿podemos esperar que haya consecuencias para Israel más allá de las condenas públicas a estos hechos? No creo que vaya a existir, digamos, ninguna consecuencia directa. La Corte Internacional de Justicia ha pedido unas medidas precautelares que fueron desconocidas. Los países europeos hasta ahora no están, digamos, en posición de marcar una sanción real y directa sobre Israel. Y hay que recordar que todas las iniciativas que han pasado por el Consejo de Seguridad han sido una y otra vetadas por los Estados Unidos. Insisto, esto no implica desconocer el derecho de Israel a defenderse de las brigadas de Hamas que aún siguen activas en el territorio de Palestina. Sin embargo, las consecuencias civiles están siendo realmente completamente desbordadas y desproporcionadas en el uso de la fuerza, que pareciera no tener una estrategia final en términos políticos de para qué se ha utilizado toda esta fuerza militar tan determinante. Carlos, no tenemos mucho tiempo, pero le pido que cerremos con algo que usted apuntaba al principio, ¿no?, y es cómo este episodio puede dinamitar estas conversaciones incipientes para una nueva tregua entre Israel y Hamás. Le pido a cuál de las dos partes favorece más o perjudica más que esta posibilidad de una nueva tregua se dinamite. Pues en realidad perjudica a los civiles, y en últimas termina favoreciendo a Hamas y al gobierno de Netanyahu. A Hamas porque termina culpando a Israel de brutalidad, y a Netanyahu porque lo termina manteniendo en el centro del poder. De forma tal que las víctimas son los civiles, sin ninguna posibilidad de asumir responsabilidades políticas. Hamas no asume realmente la responsabilidad política de lo que ha ocasionado, e Israel tampoco busca una salida política que permita estabilizar el territorio de Gaza y obviamente todo el problema palestino. Carlos, me dejan contar con un poco más de tiempo para hacer referencia a algo que usted mencionaba al principio. Hablaba de una anarquía en la Franja de Gaza, pero ¿considera que las tropas israelíes están actuando bajo un mando anárquico también ahí? No, hay anarquía gubernamental con respecto a los civiles. Las tropas israelíes siguen un plan militar
que no necesariamente digamos, se corresponde a una especie de estructura política que fuera necesaria para gobernar a los palestinos y para gobernar a la Franja de Gaza. Y recordemos que lo que está detrás, además, es un debate muy fuerte con la Autoridad Nacional Palestina y la acusación de la seria corrupción que ha tenido Mahmoud Abbas y la dirigencia palestina. Y en este contexto también hay que hablar de la corrupción de los dirigentes de Hamas, que en general además viven en Qatar, no en Hamas. En este contexto, la anarquía es para la sociedad y para los civiles palestinos que no tienen claridad sobre la estructura institucional, sobre la respuesta internacional, sobre la ayuda que podrían tener, y además no hay un plan de reconstrucción de Gaza en este momento. A eso es a lo que me refiero frente al contexto de anarquía.